Bueno, me parece que Antonio Cabeza había levantado la mano. Bueno, ayer cometí el error de cortesía de ser prácticamente el último y al final casi el debate se redujo mucho. Hoy no lo voy a cometer y voy a ser el primero. Y mire, y en principio, bueno, felicito a los cuatro profesores que han intervenido, realmente han sido todas muy interesantes, ¿no? Lo que ocurre es que unos dan más juego, o me dan más juego, y otros pues, muy poquito juego por mi falta de conocimiento, es decir, el caso de Isabel, el caso de Cristina, el caso de Alicia, ¿no? Pero, sin embargo, el profesor Carlos José Sánchez, que me da mucho juego, lo siento, pero sí, tengo que ir a por usted. Por eso que se centra en él. Bien, le felicito, ha sido muy sugerente, porque bueno, Carlos, lo sabemos, es muy sugerente en todas sus exposiciones. Y mi pregunta, es decir, enlaza con la que ayer hice al trío Carrasco, Tegui y Renero, que quedó ahí un poco, no quedé yo satisfecho de las respuestas, lo tengo que decir honestamente. Y por eso pienso que Carlos Fernando me puede dar satisfacción, ¿no? Al margen de que entre medias ha habido una conferencia, porque mis preguntas han sido enmarcadas dentro del contexto, ¿verdad? Del contexto de las ideas que Javier Goma pues, manifiesta en su obra. Muchas gracias. ¿En serio? Totalmente. Ahora lo comprobará usted, que no estuve, por cierto, usted ayer no pudo asistir a la conferencia, es una pena, porque se perdió pues, parte de lo que yo ahora voy a hacerle ver. Claro, la pregunta de ayer, pues alguno no se la recuerda, en este contexto de la batalla de las letras, a mí me interesaba la cuestión de la verdad, si se recuerdan, ¿verdad? La cuestión de la verdad que Carlos Fernando ha entrado muy bien en ella. Es una cuestión fundamental, ha entrado muy bien en ella. Yo apuntaba a que los debates que tanto Recandero y Urritegui como Carrasco, y muy ilustrado la intervención de Adolfo, los debates de ese finales, de esa segunda mitad del siglo XVII, que son interesantísimos, o cómo mostraban el final de un modelo cultural, al menos lo que dice Irao Goma, yo lo decía, bueno, esto lo dice este señor, el final de un modelo cultural que precisamente viene de los antiguos, ya de Aristóteles, de la forma que él plantea el conocimiento de la realidad. Bien, entonces la ruptura del concepto de verdad, que es obvia ya respecto al tiempo anterior, en el siglo XVIII, queda pues muy bien expresada en Vico. O sea, Vico es fundamental. Ayer puso una imagen, que usted se perdió, el profesor conferenciante Javier Goma, una imagen estupenda, sobre es decir, ese tejado a dos aguas, ¿verdad? Esa vertiente. Pero fíjese usted que Vico es eso, lo que no citó. No sé si citó a Vico ayer, ¿alguien recuerda que lo citara? Yo no me parece que lo citase. Un fallo, a mi juicio, un fallo de esa, pero vamos, no podemos plantear tampoco perfecciones. En cualquier caso, Vico nace en 1688, muere en 1744. Y es ese tejado a doble agua. 68. Nace en 1688. 68. No, 88. No, está haciendo la carta de la República del 96. Yo los datos que tenía, 88. Bueno, en cualquier caso, ¿está usted de acuerdo? Pregunto, que forma parte, ¿verdad?, está entre dos siglos. Claro, ha hecho una referencia importante, interesante, es decir, esta cuestión de la verdad que parecía, yo ayer lo comentaba, y por eso plantea esos debates, ¿qué tienen detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Pero en el caso de Vico está, es decir, la facticidad. Es decir, si para Descartes las matemáticas son el medio del conocimiento de la realidad, pues así, ¿verdad? Para Vico es la historia, la cual, la facticidad, los hechos del hombre es lo único que se puede conocer. Y ese historicismo que él crea es importantísimo y no hace crisis hasta muy tarde, ya con el pensamiento técnico. Entonces, claro, la cuestión, yo le decía a la salida de su conferencia, perdone que le trate de usted porque tengo respeto. No, como en la
al salir de su conferencia, bueno, ¿por qué ha trabajado usted tan poco la parte del historicismo, siendo tan sumamente importante? Porque el profesor Carrasco no me ha permitido. Bueno, es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Es una buena respuesta. Pero claro, aquí está la cuestión de Vico y a la que yo quiero plantearle. Porque Vico lo que hace es identificar literalmente la verdad con la historia. La verdad con la historia. Y ahí la importancia de la facticidad. Y ese es el cambio, ¿verdad? El cambio importantísimo. Es decir, de ahí que detrás de todos sus debates, de todos sus problemas, esté la cuestión de la verdad. Entonces ya la verdad queda restringida, no ampliada. Queda restringida absolutamente. Es decir, detrás de esta batalla de letras, ¿no está esto que aquí estoy planteando? Pregunto. Brevísimamente. Sí, era la última parte de la intervención. Solo he podido leer la quinta parte de la intervención. Vico tiene una formación no solo jurídica, sino retórica, y un fundamento filosófico aristotélico que le lleva a reinterpretar a Platón, al Platón a las teorías epistemológicas de Platón, pero también a las teorías políticas y éticas de la República platónica. Reinterpretarlos hasta prácticamente invertirlos. Detrás también de la obra de Vico hay una reacción contra el racionalismo cartesiano y contra sus variantes posteriores, tanto del idealismo como del empirismo. Hay una reacción explícita contra Thomas Hobbes, hay una reacción explícita contra Gassendi y contra toda esa deriva llamada materialista. Vico es un autor ortodoxo y católico, no solamente cristiano, porque cristiano y profundamente era Leibniz, que es otro autor muy interesante, pero luterano, y que también interviene en la crisis sucesoria con un tratado interesantísimo en defensa de los derechos de Carlos III de España, ¿no? Pero, o sea, de nuestro Carlos III, vaya. Pero Vico se inserta en una tradición católica, italiana y española. Y esa tradición católica es fuertemente realista, cree fuertemente en la materia, cree que la materia es inseparable del espíritu. Es antimaterialista porque cree que el materialismo es a la materia lo que podríamos decir que ciertas corrientes liberales son a la libertad hoy en día o el socialismo actual es a la sociedad, ¿no? Para entendernos. Pero desde esa fidelidad a la materia parte una reacción de las teorías atomistas que estaban en boga y que se veían encarnadas en la deriva del estilo pictórico caravallesco. De ahí la importancia continua que Vico concede a la pintura. Y ahí entra la teoría de la verdad. La pintura, dice Vico, es una forma instintiva de reflejar una verdad que el hombre por sí mismo nunca podrá alcanzar por completo y siempre podrá solamente contemplar, como contemplamos, un desdoblamiento, una representación o una imagen especular. Eso es un cuadro. Una pintura, más que una escultura, dice, porque tiene plena libertad de plasmación de la imaginación. La imaginación es fuente de conocimiento de la verdad para Vico. Por eso su interés por los pueblos primitivos, por eso su interés en el mito de los gigantes, porque también tienen una forma de verdad imperfecta. Por eso su concepción de que hay una antropología común al género humano, típicamente católica, típicamente antiprotestante, que es profundamente racista en función de la idea de la predestinación. Por eso Vico se inserta plenamente en la concepción generadora universal de la tradición católica de la monarquía de España. Por eso los ilustrados del XVIII no lo soportaban. Por eso Vico es la reconciliación entre la tradición y otra modernidad.
distinta a la triunfante en los círculos de París y en otros lugares. Y por eso Vico hace de la conciencia de los límites de nuestra capacidad para entender la verdad, pero también de la necesidad de buscar siempre una verdad en el fondo inalcanzable, el objetivo continuo de su obra. De ahí su afán de sistematización y todo ese despliegue de comparaciones entre desarrollos antropológicos, étnicos, distintos. Por eso la historia, en cuanto continuo hacerse, igual que la pintura es un continuo hacerse, un continuo superarse a sí mismo, como la pintura napolitana había conseguido superar las limitaciones pretendidamente nefastas de Caravaggio, y aquí hay evidentemente una visión de Caravaggio que yo al menos no comparto, creo que es un error, pero que hacía que fuera la influencia neo-rafaelesca de la escuela de Bolonia, finalmente triunfante en Luca Giordano y sus émulos, la que había devuelto la armonía y la capacidad de la imaginación del pintor para recrear, reinterpretar una verdad siempre imperfecta, pero que sería mejor que la verdad distorsionada de ese anticristo de la pintura al que habían condenado a Caravaggio. En realidad no es así. Caravaggio era tan católico en el sentido material y teológico, absolutamente. Sobre eso, Antonio, no tengo ninguna duda, absolutamente. Es el pintor más católico de la historia, Caravaggio. Lo que pasa es que en su reacción contra la supuesta modernidad cartesiana y sus derivas, Giordano, Solimena, de Matteis y Vico, distorsionan a Caravaggio. Era muy fácil caer en la condena de Caravaggio, que va a durar hasta el siglo XIX, en realidad hasta el siglo XX, ¿no? Caravaggio va a estar marginado como consecuencia de esta reacción. No he dicho que el gran amigo de Vico es Antonio de Dominicis, que es el autor de las vidas de los pintores napolitanos y que teoriza toda esta denostación de Caravaggio y esta exaltación de la pintura napolitana de finales del XVII con Giordano como el nuevo Miguel Ángel, así como Vasari había hecho de Miguel Ángel la culminación de una concepción lineal teleológica de la historia del arte florentina en clave localista florentina, de Dominicis lo hará en clave napolitana. Y el propio Paolo de Matteis tiene un cuadro que es el triunfo de la pintura napolitana, que a su vez es el modelo del grabado que introducirá Vico en el frontispicio de su Scienza Nuova en la segunda edición de 1725. Es decir, hay una continua correspondencia entre avances de la pintura en el desvelamiento de la verdad, presuntamente oculta por la degeneración caravallesca, y el avance de los conocimientos históricos desde una nueva base antropológica. Vico es católico y cree que la verdad es una, pero también es profundamente inteligente y ambicioso en su afán de conocimiento y sabe que la verdad humana es limitada, tan limitada como el conocimiento de esos gigantes que le obsesionan. Gracias. No tienen ponencias, las respuestas ni las preguntas. Es que la pregunta... Es así, ¿no? Es que hay que dar ocasión a que intervenga todo el mundo, y ayer ya os dije que tenemos que hacer muy breves las preguntas y lo más breves posible las respuestas. O sea que es muy interesante, pero tenemos que hacer. Bien, yo voy a intervenir también felicitando a todos los ponentes, y quería, las cosas se podrían decir muchas sobre todas ellas. A mí me ha gustado mucho la conclusión final de Isabel Enciso, que está en relación también con una conclusión en plan pregunta. Claro, todo este debate entre austracistas, borbónicos, este enfrentamiento, si es fidelidad dinástica o si es lealtad a España, a la monarquía. Claro, toda esta cuestión del odio a Francia, y al final el rey más popular de la historia de Nápoles es Carlos III. Es decir, que es precisamente esa reflexión. Lo cual nos tiene que llevar a pensar mucho sobre qué es lo que hay de fondo. Es decir, yo creo que muchas de las cosas que hay detrás de una u otra postura son intereses personales, favorecidos por la realidad de que existe una doble posibilidad.
Y ante una doble posibilidad se produce la ruptura, porque esta opción me permite lo que nosotros no me están dando. Con esto me callo. Por Isabel. Sí. Estupendo, gracias. Sí. O sea, es que las conjuras, que yo sí que veo que hay, efectivamente, que interesa apoyar una dinastía u otra, franceses o Habsburgo, pero efectivamente, desde luego, desde los conjurados hay una clara visión particular de pues, estar en contra del virrey, o el virrey ha tomado medidas contra ellos y se actúa pues, en función de lo que ellos quieren en un momento dado. Aunque, por ejemplo, a mí lo que sí que me extraña es que entre las filas de la conjura, por ejemplo, también se atrae a personajes tan importantes como el príncipe de San Severo. O sea, me parecen personas, o sea, no tanto Tiberio Carafa o los otros de la Richa, o otros que son como más maleantes o más jovenzuelos, pero que hay también gente de peso en esa opción a favor de la dinastía de la Casa de Austria, o sea, de la Casa de Austria, de la dinastía en concreto. Entonces, bueno, pues que hay razones particulares, sí, que habrá razones también, por ejemplo, en el caso de, pues eso, de los napolitanos o estos nobles, ¿realmente son ellos los que van a tomar el liderazgo de un reino independiente? Pues eso no lo creo, no es muy factible, ¿no? O sea, porque para otras personas a lo mejor la conjura es más progresista y dice que están queriendo la independencia del reino de Nápoles, que supongo que en el siglo XIX esto se acentuaría en esa línea. Pero vamos, en el caso de la conjura de Maquia concretamente hay más intereses particulares, aunque en algún momento algún noble importante ha sido el típico de la familia de Sangro, que ha luchado por la dinastía de la Casa de Austria, que ha creado su identidad en torno a la fidelidad de su linaje a la Casa de Austria. Entonces puede ser razonable que siga apoyando a la Casa de Austria. Seguro que nada más. Sí, yo un poco al hilo de lo que comentaba Isabel y Luis, yo sí que recuerdo de haber visto, sobre todo en la obra de Nicolini, en uno de estos de los embajadores venecianos y tal, hay un pasaje en el que Medinaceli le confiesa, ¿no? Y dice, bueno, te escribo como, hablo contigo da buon italiano, dice, no tanto como español, ¿no? Dice, y a propósito de, ante el clima, finales de 1700, ¿no? Que se está ya observando en Italia y en las amenazas exteriores, él lo que viene a decir es, interesa que Italia se defienda por sí misma, ¿no? Frente a la amenaza imperial, y porque si se defiende ella sola, dice, evitaremos también que vengan los franceses. Entonces creo que ahí también hay un cierto sentimiento que quizás se enlaza con estas ideas revinícolas, ¿no? O con ese cierto... De hecho, se le va a proponer en el ámbito de la academia que sea él quien se proclame rey cuando muere Carlos II, pero tiene la visión de no hacerlo. Sí. El propio Vico, cuando escribe el libro sobre la conjura de Maquia, habla de un torbellino de constante cambio de rumbo, de humor retórico, no sabe tratar, y dice, nunca he visto en esa producción una acumulación de inputs tan diferentes en tan poco tiempo. Que es lo mismo que Giovanni Pontano había dicho cuando al inicio de las guerras de Italia en 1494 y las campañas de la capital. Está más concentrado, sí. Sí, pero... ¿no? Sí, dale, David. No, a propósito de toda esta vinculación entre la obra de Vico y la pintura, yo creo que hay un concepto clave, que no sé si has citado, pero que tiene que ver con la éfrasis, ¿no? Sí, claro, no me ha dado tiempo y eso está muy claro en el tema de la caída de los gigantes, en la evolución o el paso del tratamiento de la batalla en Aniello Falcone, que es reflejo de la conflictividad nobiliaria, a un tratamiento ya puramente filosófico, que es el tema de la caída de los ángeles, la caída de los gigantes, la caída de Simón Mago, la caída de San Pablo. Son temas recurrentes en todo este círculo de pintores que comparten
los temas de la Academia Palatina y que influyen muchísimo en Vico, más que Vico influir en ellos, porque ese desvelamiento de la verdad tiene en la pintura una vía de conocimiento, ¿no? Entonces la éfrasis es fundamental, además tiene Filón y toda la tradición, Filóstrato, ese ámbito napolitano de época romana. Claro. Hay una cuestión que has dicho tú, Nuria, que las Provincias Unidas nunca se adhieren a la cuádruple alianza. Sí. Cuádruple porque hay 4, ¿no? No, el tratado recibe el nombre de cuádruple alianza, pero no es una cuádruple alianza, así de simple. Hasta este punto llegaba el convencimiento británico de que llegaría a esa firma, de que se concretaría esa firma. Había el espacio, había el nombre del que tenía que firmar, todo estaba preparado. Lo que pasa es que el método de las Provincias Unidas es contemporizar, pedir lo que se llaman sus 4 puntos a resolver, que se resuelva la barrera, que se paguen que se consigan unas ventajas comerciales, poner esos 4 puntos sobre la mesa y ya luego entraríamos en la cuádruple alianza. Sin esto las provincias no lo van a autorizar y digamos que todo el proceso, la guerra se declara antes de que firmen y obviamente una vez declarada la guerra las provincias no tienen intención alguna de incorporarse, porque significa comprometerse militarmente contra España, perder cualquier comercio, comunicación, y por lo tanto la cuádruple alianza se le llama cuádruple, pero eran los 2 mediadores, Francia, Gran Bretaña, y luego el añadido del Imperio. Y si quieren, puede ser cuádruple cuando Víctor Amadeo de Saboya se suma, que esto ya es en noviembre de 1718, pero no era él el contado como cuarto. ¿Alguna también? Los miembros. Sí, me recuerda a la cuádruple alianza del siglo XIX, de 1834, cuando Inglaterra y Francia imponen el yugo que mantienen hasta hoy sobre España y Portugal, en el contexto de la sucesión de Fernando VII. Me ha interesado muchísimo lo de ese texto, el poema de que España no debe llorar más o menos por la pérdida de las provincias del resto de Europa. ¿En qué círculo concreto se crea? ¿No sabes? Te lo tengo, no he dado ninguna cita de nada, pero porque por el tiempo, pero me parece que es un texto periodístico, ¿no? O sea, que está, me parece muy interesante eso. Clarín, me parece el Clarín, ya te lo facilito. Sí. Pues, si hay alguna otra intervención que se quiera hacer. Yo si no pregunto a nadie, puedo hacer algo. Está preparado del banquillo para salir. Estamos bien aquí. Sí, por eso digo, si hay alguna más, claro. No hay nada. Yo ya he hablado demasiado. Hay gente que no se le conoce el color de la voz, que decían los antiguos. Yo sí, en un momento, igual que Antonio estaba todavía tomando su cuestión de la verdad ayer, yo retomo a mis incertidumbres bíblicas, por hecho la oportunidad de la que estamos hablando para darle una opinión, es literalmente lo que dice. Hay una cierta literatura académica que viene planteando que Vico y Giannone fueron la alternativa católica al derecho natural racionalista, porque ellos eliminaron el concepto de estado de naturaleza planteando una historización del problema de la sociabilidad. Y esa historización la realizaron considerando las Sagradas Escrituras, entendiendo que el pueblo, la historia más antigua de la humanidad estaba en el pueblo hebreo. Y a partir de ahí se podía reconstruir un estado terrenal, celestial, lo que luego irá en orden, que le hayan hecho. Y siempre se dice que esa es una teoría que la aprenden en la academia de Vinateri, porque en medio de los imperios asirio y babilónico y tal, también se está hablando de la historia sagrada, de Moisés. Entonces, simplemente era esa opinión de decir si lo que hemos entendido siempre como un bloqueo del derecho natural escolástico, frente a la idea del derecho natural racionalista del 17 vía Rocio, Hobbes,
y el planeamiento de un estado de la naturaleza, pues una convención del siglo del XVII y del XVIII, pudo tener precisamente en Nápoles de Vico y de Giannone una especie de vía alternativa. Y esta es la cuestión que también quería consultar, Carlos, si eso no debe ser verdaderamente uno de los elementos que los ha problematizado en todos los ámbitos, porque no puede buscar en cuanto a historización de la Sagrada Escritura, no cuadra bien el ámbito católico, y en cuanto a alternativa radical a toda la construcción del derecho natural naturalista, entonces les convierte en una especie de outsiders absolutos. Era más que nada... Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Creo que es así, totalmente. Habría mucho más que hablar, pero no tenemos tiempo. Pero no te deja Luis. No te deja Luis. Unos minutos podéis hablar. Habla, por favor. Solo la opinión de estructura sobre argumental que es algo que puede tener. Giannone de por sí es todo un mundo, y también la autobiografía de Giannone nos habla de un proceso en ese sentido, y el estudio de las escrituras bíblicas es fundamental, por supuesto. Aunque es verdad que Vico concede muchísima importancia al mito, a una idea muy, hoy diríamos moderna, de mito, que sobre eso habría que volver. Heidegger, por ejemplo, lee bien a Vico, y cuando habla del espacio, del habitar, sigue mucho a Vico, y otros autores importantes de principios del XIX. Vico, a principios del XIX, no está solo siendo redescubierto por Croce, sino que va a empezar a ejercer influencia en otros autores. Y sí, siempre en esa línea, pero que concede también importancia al mundo. De ahí su obsesión con los gigantes, con la rebelión de los gigantes, con los mitos heroicos o con los héroes míticos, su exaltación del héroe, de la heroicidad. Es de una enorme complejidad y mucho más moderno que Descartes. Yo tenía dos preguntas, si se puede todavía, y un comentario, dado que ha surgido brevemente lo de la sucesión de Fernando VII, que no tenía que ver. Técnicamente, muchos documentos se envían sobre cómo intentan analizar la sucesión de Carlos II en el siglo XIX, porque intentan buscar históricamente y de cómo la modificación sucesoria de Felipe V de 1713 realmente es considerada ilegal por ellos, claramente, porque desde su prisma político les conviene que sea ilegal. De hecho, dicen cosas como que Fernando el Católico era el padre de Isabel la Católica y se montan un buen follón historiográfico, pero sí se tienen. Sí se tienen. Me han gustado mucho las intervenciones. Tengo una pregunta para Cristina y otra para Nuria, por favor. Quería preguntar sobre todo, hay mucha literatura sobre cómo ven en la propagandística al ámbito ostracista como aquellos que dejaron entrar a los protestantes a hacer cuestiones sacrílegas en España y cómo eso es utilizado como un arma. Pero me gustaría saber si has encontrado o has analizado cómo intenta el mando imperial contrarrestar esa cuestión, porque yo sí que tengo conocimiento de intentos, sobre todo pues haciendo alusión a la famosa fritas austriaca, etc., de contrarrestar esa idea. ¿Y cuán cantidad de éxito consideras tú que tuvieron? Aunque pues yo considero que poco, pero me gustaría saber tu opinión respecto a esos intentos. Y para no haber dado que ha salido la cuádruple alianza y has hablado del imperio, me gustaría saber si conoces cuál fue la posición de los príncipes imperiales al respecto de la cuestión que explicabas, porque sabemos perfectamente cuál es la del emperador, pero me gustaría saber si conoces cuál era la idea de otros príncipes imperiales que ya estaban con buenos conflictos con Carlos VI, y algunos de ellos, como Baviera, habían apoyado a Felipe V de una forma muy importante en la guerra de sucesión. Así que me gustaría saber cuál es tu opinión. Muchas gracias, Rosa. Yo creo que ha quedado clara en el sentido de cómo
los austracistas utilizaron también, o sea, totalmente ha quedado muy, yo creo que claro, utilizaron toda la terminología religiosa, hemos visto el tema, también ellos también vieron sacrilegios en los borbónicos, sobre todo en el caso también de Alicante, etc. Y era muy frecuente ese enfrentamiento religioso, porque es el que más llegaba a todo el pueblo y desde el púlpito además, y se denostaban unos a otros desde el púlpito. Hay muchísimos sermones escritos en esta línea. Yo he encontrado muchísimos, sobre todo en la Facultad de Teología de Burgos, están recompilados esos sermones, son interesantísimos, las combinaciones canónicas. Bueno, es una lucha sin cuartel entre ellos desde el punto de vista religioso, y desde el punto de vista dinástico lo que hacen sobre todo es el juicio contra Luis XIV y Francia. Eso es abundante también. Es muy habitual que pues vean a Luis XIV como opresor, no como, y ven a Leopoldo I como redentor. Entonces, este también es un tema muy interesante en la parte dinástica y en lo religioso, que es insisto, lo que más llegaba al pueblo, que esa fractura social de la que se habla, es a través del mundo religioso, a través del púlpito. Gracias. Intento. Los príncipes del imperio. En el momento en que Felipe V ataca Cerdeña, el emperador exige subsidios y hombres como le corresponde a los príncipes del imperio. A partir de aquí se abre un periodo de negociación en el que lo que vemos es un grado de emancipación de los príncipes muy interesante, sobre todo porque varios de ellos se encuentran en medio de dos conflictos. Digamos, de forma vicaria, el conflicto mediterráneo, porque el emperador está en medio de él, y ellos, personalmente, en medio de la Gran Guerra del Norte. Entonces, tienen que equilibrar estos dos contextos. Encima, una parte de los príncipes del imperio ostentan más de un título. El elector de Sajonia es rey de Polonia, el elector de Hannover, como sabemos, es el rey de Inglaterra, el rey de Prusia también está en los dos conflictos a la vez, eso sin contar pues, el problema otomano. Entonces, tenemos ese grado de emancipación y movimientos de estos príncipes que escapan al control imperial y que muy claramente quieren oponer resistencia a lo que habían sido sus antiguas obligaciones. Y en ese sentido, acabo con eso, una de las cuestiones interesantes es cómo el servicio diplomático del elector de Baviera se pone al servicio, a la obediencia de Felipe V de forma discreta para ayudarle en todo lo que sea posible a oponerse a la cuádruple alianza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dejarlo ya. Por lo tanto, con esto terminamos esta sesión, terminamos también el seminario. Agradezco específicamente a los intervinientes esta mañana y al público asistente y las intervenciones del debate. Y como terminamos, yo creo que seguramente Luis... Sí, muchas gracias. Yo ya he repartido por papelito. En aras de que hay algunas personas que tienen prisa, ¿no? Entonces, por eso, porque salen de viaje antes de comer, pues yo he repartido entre el público los certificados. En esta universidad actual en la que es más importante lo formal que lo material, permítaseme esta licencia escolástica. Pues bueno, pues esto es lo formal, no se sabe si. De manera que voy a daros también a vosotros los gracias. A cada uno. Ya tenemos el papelito. En algunos casos los que están en el sí de la melé pueden hacerlo y los que todavía tienen que presentarse no, al curso. Todavía siempre. Tienen que pasarlo como el plan. Siempre es necesario. Muchas gracias a todos por la asistencia.